Hola, ¿cómo están? Soy Laura Martínez del Departamento de Histología y Embriología y en esta clase vamos a tratar la cavidad oral y algunas de las estructuras anexas. Es muy importante que antes de ir a la clase presencial práctica lean el tema que les toca para poder aprovecharla mejor. En general, cualquier texto de histología que puedan disponer les puede servir para los contenidos de este curso. Entonces aquí lo que pretendemos es exponer las características de la cavidad oral y las estructuras anexas para facilitar que las reconozcan en las preparaciones histológicas, que puedan establecer aspectos comunes y diferenciales con otros sectores del tubo digestivo y que puedan correlacionar la estructura, lo que están viendo, con la función. Todo esto en conjunto con la lectura del tema en los libros de texto recomendados. Para comenzar, en el aparato digestivo los alimentos van a experimentar una serie de procesos que van a llevar y van a permitir la absorción de los nutrientes, también la reabsorción del agua y otros componentes necesarios de las secreciones y finalmente la eliminación de lo que no se absorbió. Esto incluye la formación del bolo alimenticio por el proceso mecánico de trituración y de mezclado y la digestión química enzimática a distintos pH, por ejemplo, y finalmente la absorción. Cada sector va a tener la estructura adaptada a la función que le corresponde, como van a ir estudiando en los distintos órganos del aparato digestivo. Entonces, a nivel de lo que vamos a estudiar hoy, la boca, la cavidad oral, se va a especializar en la trituración y en la mezcla mecánica, donde entran en funcionamiento los dientes, la lengua con sus movimientos, la mezcla con la saliva para formar el bolo alimenticio y va a empezar la digestión de algunos de los componentes de los alimentos. Como vamos a ver, entonces la estructura va a relacionarse a la función que tiene cada parte. El tubo digestivo tiene una estructura general que según el sector va a presentar variaciones, pero aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la mucosa. La mucosa digestiva en general es una interfaz entre el organismo y el medio ambiente y es la superficie a través de la cual van a ingresar la mayor parte de las sustancias al organismo. Tiene, por lo tanto, funciones de absorción, de secreción y de protección inmunológica. Los componentes de cualquier mucosa son un epitelio de revestimiento y un tejido conjuntivo laxo o lámina propia. En el caso del tubo digestivo, se agrega a partir del esófago una muscular de la mucosa. Las mucosas ofrecen a simple vista un aspecto liso y brillante debido a su humedad. Su coloración varía entre rosada y roja y depende de la densidad y del estado de los vasos sanguíneos en la lámina propia, así como del espesor del epitelio que los recubre y va a permitir observar en mayor o menor grado la coloración rojiza. Las glándulas del aparato digestivo son exocrinas. Se originan a partir del revestimiento epitelial y su secreción se va a verter en el tubo digestivo directamente o a través de conductos excretores. Estas glándulas pueden estar asociadas o anexas, localizadas fuera de la pared del tubo y conectadas a través de conductos, o pueden estar localizadas en la pared del tubo digestivo en los distintos segmentos, ya sea en la capa mucosa o en la submucosa. En el caso de las glándulas salivales menores que vamos a ver después, están localizadas en la submucosa de la boca. Muy breve esto. Estas imágenes son de un artículo que allí tienen los datos. Corresponde al desarrollo de las glándulas salivares mayores de un ratón, donde las células se marcaron con fluorescencia en verde y se muestra desde el estadio de los 11 días y medio de desarrollo embrionario
hasta el 17,5 que se encuentra la glándula salivar completa. Al inicio hay un engrosamiento del epitelio que se llama placoda y de ahí se va a desarrollar formándose primero un brote que se imagina en el conjuntivo y después ese brote va a ir creciendo, ramificándose, después se va a canalizar y van a aparecer los distintos tipos celulares y continuará el crecimiento hasta formar la glándula como la ven en la última imagen. En este caso, este otro artículo, que acá tienen también los datos, estudia el desarrollo de las glándulas salivares en el humano. Muestra del lado izquierdo imágenes que son esquemas y del lado derecho fotos de preparados histológicos. Y muestra las distintas etapas, parecido a lo que parecía en el ratón, pero con otro curso temporal. Van a tener una etapa donde aparece el brote, un estadio de brote que después se va a ir ramificando para pasar a un estadio pseudoglandular donde las estructuras están formadas por cordones que se originan a partir de la ramificación del brote. Después una etapa canalicular, donde comienza ya la canalización de esos cordones que son inicialmente macizos y en esta etapa ya aparece ya más la diferenciación celular de los distintos componentes. Y en la otra imagen ya les muestra una glándula salival ya más desarrollada. Para entendernos con los términos, vamos a recordar la clasificación de las glándulas exócrinas. Según la forma que tiene su porción secretora o adenómero, tenemos glándulas de tipo tubular, acinar cuando son redondeadas y de luz pequeña y alveolar cuando son redondeadas y de luz más grande. Según si su conducto excretor es ramificado o no, tenemos glándulas simples si el conducto no es ramificado y glándulas compuestas cuando el conducto excretor es ramificado. A su vez, vamos a tener combinaciones donde una glándula, donde el adenómero también puede ser ramificado o no, entonces podemos tener glándulas tubulares simples ramificadas, como acá. Se puede agregar que si están enrolladas cuando son túbulos, acinosas, simples o ramificadas. Y por otro lado también en la derecha tenemos las glándulas compuestas, donde podemos observar glándulas tubulares compuestas, acinosas compuestas, y también puede haber combinación de distintos tipos morfológicos de adenómeros, como en este caso túbulo acinosa compuesta, también hay túbulos alveolares, y todas estas estructuras son lo que vamos a observar. En el caso de las glándulas salivales, sobre todo las mayores, tenemos que son glándulas exócrinas compuestas y acinares y ramificadas. A la unidad de componentes epiteliales entre acinos y conductos se les denomina cialonas. Además de las células acinares y las células de revestimiento de los conductos, vamos a encontrar también por fuera de ellos las células mioepiteliales que rodean a todo el acino y parte de estos conductos. Cada acino o conjunto de acinos, si es ramificado, va a tener un conducto excretor que inicialmente es un conducto pequeño, como ven acá en el esquema, y en ese sector se llama conducto intercalar. Estos conductos son relativamente cortos, se extienden determinada distancia y después se ensanchan y adoptan otra estructura y morfología que vamos a ver después y pasan a ser los conductos estriados. Recordemos cómo son los acinos serosos. Lo que tenemos acá es un corte semifino de una glándula salival parótida teñido con hematoxilina y eosina. Si se fijan, están con bastante aumento. La escala esta, aquí la distancia corresponde a 10 micras.
Estos acinos serosos son estructuras redondeadas con luz pequeña y están formados por células, como ven, de forma piramidal, que tienen una estructura polarizada, con un sector basal ensanchado que está en la periferia del acino y que contiene el núcleo y un citoplasma basal basófilo, y después tiene un sector apical hacia la luz que contiene los gránulos secretorios. La microscopía electrónica que vemos aquí corresponde a un sector parecido al que está aquí en el recuadro en la preparación de rutina, y vemos en la micrografía el núcleo, lo mismo, el núcleo en el sector basal rodeado por abundante retículo endoplasmático rugoso que corresponde a la región basófila del citoplasma en los preparados de rutina y que va a ser el responsable de la síntesis de las proteínas que componen la secreción. Hay también un complejo de Golgi y los gránulos secretorios localizados en el sector apical. La secreción serosa, además de agua y electrolitos, contiene proteínas, entre ellas enzimas como son la amilasa salival, peroxidasa, lisozima y también algunas cialomucinas. Para ver los acinos mucosos tenemos acá una imagen de un corte semifino de una glándula salival sublingual que está teñido con hematoxilina y eosina. Los acinos mucosos, como ven, tienen un aspecto más claro y son en general más grandes, como se pueden fijar acá en la escala. A distancia corresponde a 40 micras para darse cuenta de que son un poco más grandes que los serosos. Sus células son también polarizadas, tienen un núcleo y un citoplasma basófilo en el sector basal, pero mucho más retraídos contra la parte basal debido a que los gránulos en el sector apical se expanden mucho. La microscopía electrónica de transmisión que tenemos aquí corresponde a un sector similar al del recuadro rojo, y vemos lo mismo, el núcleo en el sector basal, pequeño y heterocromático, comparado con el que tienen las células serosas, también rodeado de abundante retículo endoplasmático rugoso, y tienen también un complejo de Golgi, que aunque aquí no se ve, es muy desarrollado y responsable de la producción de los componentes glucídicos del producto de secreción. Los gránulos secretorios claros ocupan la mayor parte del volumen de la célula y por supuesto localizados en el sector apical. La mayor parte de la secreción mucosa, además de agua y electrolitos, corresponde a distintos tipos de mucinas que se tiñen débilmente con las coloraciones de rutina en los preparados, pero que se pueden poner en evidencia con técnicas para demostrar glúcidos como es la del ácido periódico de Schiff. Esta imagen es de una glándula salival submaxilar en una región donde podemos observar los denominados acinos mixtos. En los preparados de rutina, los acinos mixtos se ven como acinos mucosos que presentan en la periferia grupos de células serosas que conforman a veces medialunas o semilunas y otras veces los pueden rodear completamente o formar grupos más pequeños. En esta imagen se observan señaladas o delimitadas las semilunas serosas en contacto con la periferia de los acinos mucosos. También, como se ve con la flecha amarilla, a veces ese sector seroso puede rodear completamente la parte mucosa. La secreción de estos acinos sería entonces una mezcla de las secreciones serosa y mucosa, pero es importante tener en cuenta cómo sería que llega la secreción serosa a la luz del acino mixto. Como podemos ver en la micrografía electrónica de transmisión, las células serosas periféricas estarían en contacto con la luz del acino a través de prolongaciones delgadas, lo mismo que se representa aquí en el esquema. Así, de esa manera podría salir la secreción hacia el conducto intercalar. Sin embargo, como vemos después, las semilunas serosas serían artefactos del método de fijación tradicional,
Cuando en lugar de utilizar fijadores químicos se hace una congelación rápida, se puede observar en los preparados que las células serosas estarían intercaladas entre las mucosas y no por fuera de ellas. Ahora sí, por fuera de los distintos tipos de acinos aparecen las células mioepiteliales. En los cortes relativamente delgados de rutina van a aparecer como células aplanadas y no forman una capa continua, a veces aparecen y otras veces no las vemos. En las reconstrucciones a partir de cortes seriados o con técnicas como la microscopía electrónica de barrido, como que vemos aquí a la izquierda, estas son células estrelladas con prolongaciones largas que se entrelazan formando una malla rodeando a los acinos y también parte de los conductos. Eso se puede ver también en el dibujo acá hacia arriba cómo se disponen. Estas células tienen propiedades contráctiles y su contracción coordinada va a favorecer la salida de la secreción hacia los conductos y el avance por esos conductos. Tienen en su citoplasma proteínas como la actina que favorece esa función de contracción. En esta imagen de la derecha vemos una inmunodetección por inmunistoquímica contra alfa-actina de músculo liso que está en el citoplasma de las células mioepiteliales. Ahora que sabemos las características de los componentes funcionales de las glándulas, vamos a poder ver más rápido la estructura de las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores son órganos parenquimatosos pares, que son la parótida, submaxilar y sublingual, que se localizan como se observa aquí en la imagen, y que tienen conductos excretores ramificados que confluyen en uno o más conductos principales que desembocan en la cavidad oral. Las glándulas salivales menores o accesorias son grupos de acinos más pequeños que se localizan en la submucosa, o sea, en la capa adyacente a la mucosa de la cavidad oral, en grupos según la localización como aparece allí. Esta imagen corresponde a una glándula salival mayor para mostrar que el parénquima, que es el tejido funcional, como ya mencionamos, está sostenido por un estroma que se conforma por una cápsula de tejido conjuntivo generalmente denso, unos tabiques también de conjuntivo denso que subdividen el parénquima en lóbulos y en lobulillos, y un tejido conjuntivo más laxo intralobulillar en contacto con los componentes funcionales. En ese tejido conjuntivo van a estar los vasos sanguíneos y los nervios que aportan la nutrición y la regulación de la función de los componentes funcionales. Como podemos observar aquí en el esquema y en la imagen, los tabiques de tejido conjuntivo que subdividen en lobulillos y en lóbulos al órgano van a contener esos vasos, nervios, pero también vamos a encontrar allí en algunos de ellos conductos excretores que vamos a denominar interlobulillares debido a que se localizan en el estroma entre los lobulillos. Por dentro de los lobulillos vamos a ver después que vamos a encontrar los conductos intralobulillares, que son más pequeños y más cercanos a los acinos. En esta imagen de la glándula submaxilar con hematoxilina y eosina y a mediano aumento podemos encontrar casi todos los componentes que es importante reconocer en un preparado. Tenemos acá acinos serosos, teñidos intensamente, más bien basófilos, que son bastante más intensos la tinción que en estos otros, que son un poco más grandes y más pálidos, que son los acinos de tipo mucoso. Tenemos también acinos mixtos, donde se observa el centro más pálido y los componentes serosos rodeándolo en forma de semiluna.
Tenemos también conductos como este, que corresponde a un conducto intralobulillar estriado. Tenemos aquí un tabique donde se observan vasos sanguíneos como este, y conductos interlobulillares dentro de ese tabique. Además, en mayor o menor grado, según la glándula, podemos encontrar algunas células adiposas dentro de los lobulillos, como es esta o esta por acá. Este esquema muestra básicamente lo mismo que la imagen anterior. Lo dejamos para que si quieren pueden detener la presentación para mirarlo, pero si no, lo tienen en el PDF o lo miran directamente en el libro. Con más aumento se pueden distinguir mejor los conductos intercalares. Están formados por un epitelio cuboideo simple y los reconocen en los cortes transversales o longitudinales por su diámetro, que es más pequeño que el de los acinos y el de los conductos estriados. Estos conductos intercalares son los que inician la vía excretora y además de conducir la secreción, modifican su composición de electrolitos, por ejemplo, liberando bicarbonato y reabsorbiendo los iones cloruro. Los conductos estriados surgen por unión de varios conductos intercalares y son por lo tanto de mayor tamaño. Presentan un epitelio simple pero más alto, con células cilíndricas, con núcleo de disposición central, y en el sector basal presentan la estriación que les da el nombre y que corresponde a invaginaciones de la membrana que genera proyecciones que se interdigitan entre sí y con las de las células vecinas, que contienen gran cantidad de mitocondrias. Esta especialización nos habla de que esta membrana hay un transporte activo intenso y de hecho en este sector se modifica mucho la composición de la saliva, liberando potasio y bicarbonato y reabsorbiendo iones de sodio. Los conductos interlobulillares los encontramos dentro de los tabiques con mayor o menor cantidad de tejido conjuntivo rodeándolos. No deberíamos confundirlos con vasos sanguíneos, que vamos a encontrarlos también en los tabiques, pero los vasos sanguíneos de tamaño similar a estos conductos van a tener una capa muscular bien visible. En el caso de los conductos interlobulillares, el epitelio de revestimiento es pseudoestratificado, cilíndrico, más alto a medida que aumentan de tamaño los conductos, y va a ser estratificado en aquellos sectores más cercanos al conducto principal. De las glándulas salivales mayores, la parótida es serosa pura y tiene abundantes adipocitos en el estroma intralobulillar. El caso de la submaxilar es mixta a predominio seroso y la sublingual es mixta a predominio mucoso. En este esquema de la cialona se muestra los distintos componentes del parénquima en distinto color y la proporción que representan en las tres glándulas salivales mayores. La secreción de saliva, ya sea en cantidad como en la composición, es regulada por distintos estímulos químicos y mecánicos que van a estimular el sistema nervioso y el endocrino. De hecho, en los preparados pueden encontrar cortes de nervio y menos frecuentemente, porque son menos frecuentes, pero existen, cuerpos neuronales que corresponden a ganglios parasimpáticos. Esto que les decía de la composición salival y la cantidad, todos lo hemos experimentado, hemos visto que la cantidad y calidad de la saliva varía a lo largo del día, según si estamos por comer o sentimos el olor de la comida, y también durante la ingesta, también depende de la cantidad de veces que masticamos, que eso genera también estímulos mecánicos diferentes.
Varía también la fluidez debido al mayor o menor contenido de mucus, varían también la composición iónica. Además de su función estrictamente relacionada a la digestión, que es favorecer el mezclado y la deglución, la saliva sirve como solvente para sustancias químicas de los alimentos que estimulan los corpúsculos gustativos. Tienen bicarbonato que regulan el pH, protegiendo el esmalte dental del ácido, inhibe también la proliferación bacteriana. Contiene también enzimas que degradan los componentes bacterianos y también tiene anticuerpos. Por otra parte, es fundamental la función en mantener húmeda la mucosa oral, lo que la protege de erosiones y facilita los movimientos necesarios para la articulación de la palabra, o sea, del lenguaje. Pasamos a hablar de la cavidad oral. Entonces, en esta imagen lo que estamos observando aquí es el vestíbulo de la boca, que es el sector que queda entre los dientes y las encías por dentro y los labios y las mejillas por fuera. Por detrás de los dientes está la cavidad oral propiamente dicha. Ella está delimitada por los dientes y encías por delante, el piso y la lengua por debajo, el paladar duro y blando en el techo. Por detrás está el istmo de las fauces que comunica con la orofaringe. La mucosa oral está formada por un epitelio de revestimiento estratificado, plano, de espesor y características variables, y una lámina de tejido conjuntivo laxo. Se subdivide en tres grandes sectores, que son la mucosa de revestimiento en los labios, mejillas, piso de la boca, paladar blando, superficie ventral de la lengua. La mucosa masticatoria, que reviste las encías y el paladar duro en contacto con huesos, y la mucosa especializada de la superficie dorsal de la lengua. La mucosa oral de revestimiento presenta un epitelio estratificado plano, no queratinizado. En la masticatoria, algunos sectores de la lengua, más expuestos a la acción mecánica, el epitelio es más grueso y tiene paraqueratinización o queratinización completa. En la mayor parte de la pared de la cavidad oral encontramos una submucosa de tejido conjuntivo con adiposo en cantidad variable y vamos a encontrar allí las glándulas salivales menores localizadas en algunos sectores. En la mucosa, como en otros sectores del tubo digestivo, vamos a encontrar en la lámina propia y también invadiendo en parte el epitelio y otros sectores más profundos, cierta cantidad de tejido linfoide perteneciente al tejido linfoide asociado a mucosas, conocido como MALT, y en algunos sectores incluso se va a organizar formando las amígdalas, acúmulos bastante grandes de tejido linfoide difuso y nodular. Allí tenemos 4 tipos, que son las linguales, las palatinas, las tubáricas y las faríngeas, según su localización. En relación a la lengua, su epitelio tiene un origen doble, siendo ectodérmico en la región anterior y endodérmico en la región posterior, por detrás del surco terminal y del ave lingual. En la vista superficial dorsal, la región posterior o raíz presenta una mucosa que reviste las amígdalas linguales. La anterior tiene la mucosa especializada con los distintos tipos de papilas linguales. Estas tienen una distribución particular sobre la superficie y algunas de ellas van a contener corpúsculos gustativos. El cuerpo de la lengua es el sector móvil y su mayor masa está formada por tejido muscular esquelético con fibras dispuestas en todas direcciones. La superficie tiene una mucosa de revestimiento en el sector ventral y una mucosa especializada en el sector dorsal.
La lámina propia puede presentar acúmulos de tejido linfoide y entre las fibras musculares se pueden encontrar acinos serosos y mucosos dependiendo del sector. En esta imagen a mayor aumento vemos fibras musculares esqueléticas en distintas direcciones y acinos mucosos y serosos que pertenecen a glándulas salivales menores. Recuerden no confundirlas a los acinos mucosos con el tejido adiposo que también va a estar presente en muchos lugares. Acá vemos la distribución de los distintos tipos de papilas linguales. Las más numerosas son las filiformes y que se encuentran en la mayor parte de la superficie dorsal. Las fungiformes tienen una distribución similar, pero son menos numerosas. Las foliadas se localizan específicamente en los bordes laterales, cerca del sector posterior, y las caliciformes están alineadas formando una V corta por delante del surco posterior. Las papilas linguales son estructuras que se sobrelevan sobre la superficie, en el caso de las fungiformes y filiformes, o conforman pliegues de la mucosa como las foliadas, o adoptan una estructura más compleja con un surco invaginado hacia alrededor, como en el caso de las caliciformes. Conviene que recuerden entonces que están revestidas de la mucosa y que la mucosa tiene un epitelio estratificado que al ser de gran espesor presenta un límite con el conjuntivo que no es recto, sino que presenta invaginaciones. Esas invaginaciones en cualquier mucosa de este tipo o en la piel, por ejemplo, se denominan papilas conjuntivas. Por lo tanto, las papilas linguales también tienen estas papilas conjuntivas al estar revestidas de una mucosa con epitelio estratificado. A veces a estas papilas conjuntivas se las denomina papilas secundarias. En estas imágenes se observan cortes de la región ventral de la lengua, mostrando distintas zonas donde se ven los distintos tipos de papilas linguales. Las papilas filiformes son las más pequeñas y numerosas y las vamos a ver como estructuras que sobresalen en la superficie. Allí el epitelio es más grueso y queratinizado y tiene papilas conjuntivas. Estas papilas dan un aspecto áspero a la lengua a simple vista. Su función es fundamentalmente protectora contra las erosiones mecánicas. Cuando hay una alteración de la renovación epitelial, al ser las más numerosas y tener ese epitelio más grueso, son las responsables de los cambios visibles en la superficie de la lengua. Un aumento en la proliferación sin disminución en el descamado, por ejemplo, va a provocar una lengua más blanca, que se llama saburral, presente en distintas condiciones fisiopatológicas. Y cuando hay una disminución en la proliferación o un aumento del descamado, se observa una lengua que se llama depapilada, que como lo dice, no se observan las papilas y es más roja y lisa. Estos elementos que sirven para ayudar en el diagnóstico en varias patologías. Las papilas fungiformes también están en la superficie dorsal. Son un poquito más grandes que las filiformes, son más redondeadas, su superficie es más lisa y a veces es paraqueratinizado el epitelio. Tienen un tallo que les da la forma de hongo, con el sector superior ensanchado, con el sector más superficial ensanchado, y van a tener un eje de tejido conjuntivo y papilas conjuntivas también presentes. Algunas presentan corpúsculos gustativos en el epitelio. Esos no están presentes en las filiformes. Las papilas foliadas deben su nombre a su parecido con hojas y se debe a que son pliegues aplanados de la mucosa. El aspecto que aparece en la imagen histológica y en el esquema corresponde a cortes transversales de estas papilas que también
presentan, como las demás, un eje y papilas de tejido conjuntivo. Presentan estas abundantes corpúsculos gustativos. Las papilas caliciformes se caracterizan por su gran tamaño y por su forma de cáliz. Presentan un eje de tejido conjuntivo y papilas secundarias. El epitelio es no queratinizado o paraqueratinizado y no sobresalen mucho en la superficie, sino que están rodeadas o circunvaladas por un surco, por lo que también reciben el nombre de papilas circunvaladas. Su pared lateral que da al surco, ¿sí?, presenta abundantes corpúsculos gustativos. En el fondo del surco desembocan los conductos secretores de las glándulas salivales de von Ebner conformadas por acinocerosos. Los corpúsculos gustativos son estructuras especializadas epiteliales de forma ovalada y que presentan un poro abierto en la superficie que se denomina poro gustativo. Están formados por células epiteliales altas que se extienden desde la basal hasta la superficie epitelial y estas células hay de dos tipos, que son las sensoriales y las células de sostén, que presentan distinta afinidad por los colorantes, por lo que en los preparados se pueden observar células claras y oscuras. También existen células más pequeñas, basales, que funcionan como células regenerativas. Las células sensoriales son receptores y están inervadas en su sector basal por fibras sensoriales aferentes al sistema nervioso central. En su sector apical presentan en su membrana proyecciones sensoriales que sensan, valga la redundancia, distintas sustancias químicas disueltas en la saliva. Sin entrar en mayores detalles, es importante recordar entonces que estas células sensoriales de los corpúsculos gustativos son receptores y como tal son transductores de señales. Presentan en su membrana apical distintos canales iónicos y receptores capaces de responder a las sustancias sápidas, a las sustancias que son capaces de generar sensación de sabor. El sabor ácido, por ejemplo, es activado con la entrada de hidrogeniones por canales específicos y que a su vez activan la entrada de calcio que genera a su vez la liberación de las vesículas sinápticas. El sabor salado funciona en forma similar, pero se activan canales de sodio que a su vez activan los de calcio y liberan las vesículas. Para otros sabores, las distintas sustancias activan receptores asociados a proteína G, que en general a su vez llevan a la activación de canales de sodio y estos a su vez de calcio, que lleva a la liberación de los neurotransmisores de las vesículas. Estos neurotransmisores liberados entonces activarán a las fibras aferentes gustativas. Por último, y se fue un poco largo, pero les agradezco a los que lograron llegar hasta acá y espero que les haya sido útil. Nos vemos.